Nadie creyó cuando lo dijo por primera vez. Pero los años pasaron, la ciencia avanzó, y aún así, nadie consiguió explicar con tanta claridad lo que él ya sabía. El alma no muere. Chico Xavier, con sus ojos vueltos más allá del velo de la materia, reveló en detalle lo que sucede en el instante en que el corazón se detiene. Según sus mensajes mediúmnicos, el espíritu se desprende del cuerpo con suavidad o sufrimiento, dependiendo de la vida que llevó. Ese momento, muchas veces descrito como un sueño ligero o un susto repentino, es el punto de partida para una jornada que la mayoría de nosotros ni siquiera imagina. Esa lectura se mantuvo en secreto por años, olvidada en páginas antiguas de sus libros o en las entrelíneas de las psicografías, pero quien tuvo ojos para ver, percibió. Chico estaba describiendo un fenómeno universal, común a todos los seres humanos. La muerte, para él, no era el fin, era un retorno. Y lo más sorprendente es que describió con precisión lo que el alma ve, siente y comprende en los primeros segundos después de dejar el cuerpo. Si este tema ya tocó su corazón alguna vez, considere acompañarnos hasta el final. Quizás encuentre aquí respuestas que esperó toda la vida. Chico nos contó que el alma, luego de desprenderse, pasa por un estado de confusión ligera, como si estuviera despertando de un sueño largo. Muchos no perciben de inmediato que murieron. Otros, sin embargo, son recibidos por presencias luminosas, espíritus familiares, mentores o incluso desconocidos, pero que transmiten paz. El ambiente alrededor cambia de acuerdo con el estado interior del desencarnado. Aquellos que vivieron con amor y conciencia generalmente ven paisajes serenos, como jardines, luces suaves y sonidos armoniosos. Es como si el plano espiritual se moldeara a la vibración de cada alma. Este momento es decisivo. El alma revive los últimos pensamientos, los sentimientos más profundos, los gestos que marcaron su existencia. Chico decía que no hay juicio externo en este instante. Lo que existe es el espejo de la propia conciencia. Y ese espejo revela todo: las intenciones, los amores olvidados, las heridas que quedaron. Muchos lloran, no de dolor, sino de reconocimiento. Sienten que podrían haber hecho más, amado más, perdonado más. Otros sienten alivio, como si finalmente pudieran respirar. Y es en este punto que todo comienza a cambiar, como si un nuevo ciclo estuviera siendo preparado. Chico también relató algo que aún hoy emociona a quien lo lee: el reencuentro. En muchas de sus cartas mediúmnicas, él describió con detalles la llegada de seres queridos que ya partieron antes. Hijos abrazando a madres, padres reencontrando a hijos, amigos que esperaron por años. Estos reencuentros, según él, no son ilusiones, son reales. La energía del amor no se pierde con la muerte, ella apenas cambia de forma. Y este reencuentro, cuando sucede, cura. Alivia al espíritu recién liberado y lo prepara para lo que vendrá a continuación: el acogimiento en las colonias espirituales, donde el alma irá a reposar, a aprender y transformarse. Según Chico Xavier, estas colonias espirituales no son fruto de la imaginación, sino realidades vibratorias organizadas con sabiduría divina. Él hablaba con frecuencia de uno de estos lugares, conocido como nuestro hogar, donde espíritus son recibidos por equipos preparados para orientar a los recién desencarnados. Allí, el alma pasa por un periodo de adaptación. Es como si estuviera reeducando sus sentidos, aprendiendo a percibir una nueva realidad, donde pensamientos tienen forma, emociones se manifiestan en el ambiente y la verdad interior se vuelve visible. El tiempo allí no es como el nuestro. Todo acontece en el ritmo de la conciencia y del merecimiento. Hay espíritus que llegan desorientados, principalmente los que partieron de forma brusca, o los que vivieron presos al odio, a la culpa o al materialismo. Estos tardan más en despertar, quedan en zonas de transición, envueltos en nieblas mentales, hasta que acepten ayuda. Chico decía que el auxilio nunca falta, pero no puede ser impuesto. El libre albedrío continúa existiendo después de la muerte. El alma necesita querer liberarse, querer comprender, y cuando este deseo brota,
Aunque sea un pequeño destello de humildad, la espiritualidad se aproxima y comienza a actuar con amor. Las descripciones de Chico revelan también un proceso impresionante, el de la asistencia mediúmnica hecha por oraciones. Él contaba que las oraciones hechas por los encarnados llegan como rayos de luz hasta los espíritus que están en sufrimiento. Muchas veces, un simple pensamiento de amor o añoranza emitido por alguien aquí puede funcionar como un llamado de socorro. Los equipos espirituales usan esa vibración como puente. Es por eso que él insistía tanto en la importancia de orar por los muertos, no con tristeza, sino con gratitud y cariño. El alma siente este amor, y eso puede cambiar completamente su trayectoria. Otro punto marcante en sus revelaciones es el aprendizaje. Después de este periodo inicial, cuando el alma está más equilibrada, ella es invitada a estudiar, reflexionar, revisar su trayectoria terrestre. En escuelas espirituales, los espíritus comprenden el impacto de sus elecciones, no como castigo, sino como preparación. Chico decía que el plano espiritual es una extensión de la escuela de la vida. Nadie es punido. Todos son invitados a evolucionar. Y cuanto más el alma acepta este proceso con humildad, más rápidamente avanza en dirección a la luz, a la paz y al reencuentro consigo misma. En este camino muchos son invitados a trabajar. Sí, trabajar. No como obligación, sino como forma de servicio al prójimo y cura interior. Chico describía hospitales espirituales donde espíritus recién equilibrados ayudaban a otros que estaban llegando. Era como si el acto de ayudar al otro sirviera como bálsamo para los propios dolores. Este trabajo espiritual no es impuesto, sino propuesto con amor, y quien acepta se siente renovado. Muchas almas encuentran allí un nuevo propósito, una misión, algo que da sentido a la existencia más allá de la materia. Y en este ciclo, todo se transforma. Chico nos enseñó que el espíritu no pierde su individualidad después de la muerte. Él continúa siendo quien es, con sus memorias, sentimientos y aprendizajes. Sin embargo, libre de las amarras del cuerpo, comienza a ver con más claridad los efectos de sus elecciones. Es como si las máscaras cayeran, revelando la esencia. Aquellos que vivieron con egoísmo enfrentan ese reflejo con dolor. Ya los que sembraron el bien cosechan una paz difícil de describir. Y es en este punto que el espíritu comienza a percibir que la muerte no es ruptura, sino continuidad, un cambio de vestimenta del alma. Incluso los que no creían en nada durante la vida, según Chico, no quedan desamparados. El amor divino es inclusivo, paciente y persistente. Muchos de estos espíritus son sorprendidos por una paz inesperada. Poco a poco, comienzan a aceptar que existe algo más allá. Y es esta aceptación la que abre puertas. Chico decía que ninguna fe es desperdiciada, pero también que ninguna descreencia es motivo para condenación. El plano espiritual es regido por leyes más justas de lo que conseguimos imaginar. Leyes que consideran la intención, el arrepentimiento y la capacidad de amar. Existen también los casos más difíciles, en que el espíritu se rehúsa a dejar los apegos de la vida terrena. Quedan presos a bienes, lugares o personas, vagando en ambientes que antes llamaban de hogar, intentando interferir en el mundo de los vivos. Chico trataba estos casos con extrema compasión. Él sabía que estos hermanos estaban ciegos de añoranza, dolor o vanidad, y por eso mismo necesitaban de más luz. En estas situaciones, la oración de los seres queridos, aliada al trabajo de médiums y mentores, se vuelve esencial. Poco a poco, estos espíritus son guiados al entendimiento y a la liberación. Hay también los que despiertan con alegría. Espíritus que ya estaban preparados para el pasaje, que vivieron con conciencia y fe. Para ellos, la travesía es ligera, casi serena. Son recibidos con flores, música suave y abrazos espirituales. Chico describía eso con tanta dulzura que era imposible no emocionarse. Él decía que la muerte, para estos, parecía más un retorno que una partida, como si estuvieran volviendo para casa después de un largo viaje.
Y este sentimiento de acogimiento es lo que muchos relatan en mensajes psicografiados. Es el reencuentro con el hogar espiritual. Si usted ya perdió a alguien que amaba profundamente, quizás estas palabras hagan sentido. Quizás algo dentro de usted esté diciendo que el alma continúa, que el amor no se apaga. Chico siempre decía que los lazos verdaderos resisten al tiempo, a la distancia e incluso a la muerte. Y si este mensaje tocó su corazón hasta aquí, considere suscribirse a este canal y dejar un comentario sobre lo que usted cree. Este espacio es hecho para compartir luz, para acoger dudas y construir puentes entre mundos, porque, en el fondo, todos estamos intentando recordar quiénes realmente somos. Chico también hablaba con firmeza sobre la importancia de la preparación para la muerte. No una preparación trágica o llena de miedo, sino una preparación serena, basada en la práctica del bien y en la paz interior. Según él, quien vive con conciencia de la vida espiritual atraviesa este momento con más ligereza. El alma siente que cumplió su papel, incluso con errores. No se trata de perfección, sino de intención. Vivir con el corazón abierto, perdonar, amar, servir. Eso es lo que al final cuenta. La muerte no nos transforma en ángeles, sino que nos revela como espíritus en proceso, y este proceso es continuo, eterno. En los relatos recibidos por Chico, es común que los espíritus mencionen una expansión de conciencia luego de la muerte. Es como si vieran la vida desde una nueva perspectiva, percibiendo conexiones, señales y aprendizajes que pasaron desapercibidos. Algunos describen eso como una película, otros como una sensación intensa de lucidez. Lo que es común a todos es el sentimiento de verdad. Nada más está escondido, y esta claridad, aunque a veces dolorosa, trae liberación. El alma comienza a comprender por qué ciertos dolores fueron necesarios y cómo cada encuentro tuvo un propósito. Después de este despertar, muchos espíritus son orientados a participar de reuniones en el plano espiritual, donde reciben mensajes, instrucciones e incluso preparan nuevas misiones. Chico relataba que estas reuniones son serenas, permeadas por vibraciones de amor y sabiduría. No hay prisa, no hay imposición. Cada alma sigue su ritmo. Algunos permanecen por décadas sin necesidad de reencarnar. Otros perciben casi inmediatamente que desean volver para reparar errores o continuar evolucionando entre los encarnados. Todo eso es planeado con cuidado y con la ayuda de los mentores. El proceso de reencarnación, según Chico, es una elección orientada. El espíritu participa de esta decisión junto a seres de luz, que ayudan a construir el nuevo camino. No es castigo, es oportunidad. Un nuevo cuerpo, una nueva familia, desafíos diferentes, todo elegido de forma que favorezca el crecimiento espiritual. E incluso las probaciones más duras, cuando vistas desde esta perspectiva, ganan otro sentido. El espíritu sabe que va a olvidar temporalmente quién es, pero lleva consigo impresiones, intuiciones, sueños y la presencia silenciosa de sus guías espirituales. Y para aquellos que sienten miedo de la muerte, Chico dejaba siempre el mismo mensaje. No tengan miedo. La muerte es un despertar, un retorno al hogar verdadero. Si usted vive con amor, si busca ser mejor a cada día, no hay de qué preocuparse. La espiritualidad mayor es justa, compasiva y está siempre a nuestro lado. Incluso en los momentos más oscuros hay luz esperándonos, y esa luz no se apaga. Es ella que guía a cada alma en el instante de la partida, mostrando que la vida continúa, que el amor permanece y que nadie está solo en este camino. En las cartas psicografiadas por Chico Xavier, un detalle recurrente emociona hasta los más escépticos: la certeza de que la vida espiritual es más real que la nuestra. Muchos espíritus relatan sentirse más vivos después de la muerte que durante la encarnación. Dicen que los sentidos se amplían, que los pensamientos viajan con más libertad y que la comunicación acontece de alma para alma. Es una experiencia de retorno a la esencia. Sin los límites del cuerpo físico, el alma se percibe entera, y con eso
entiende el verdadero valor del tiempo, de las elecciones y de cada pequeño gesto de amor vivido. Chico también habló diversas veces sobre los llamados espíritus iluminados, que orientan no solo a los desencarnados, sino también a los vivos. Son conciencias elevadas, muchas veces anónimas para nosotros, que acompañan la Tierra hace milenios. Ellas trabajan silenciosamente por la evolución del planeta. Cuando un alma está lista para vuelos mayores, estos espíritus surgen como mentores más cercanos, ayudando en misiones específicas o despertando dones que estaban adormecidos. Es cuando el alma comprende que su existencia va más allá de sí misma. Es parte de un plan mayor. Muchas personas preguntaban a Chico, ¿pero y aquellos que sufren mucho antes de morir, que pasan por dolores intensos, por pérdidas trágicas? Y él, con la serenidad de quien veía más allá, decía que nada es en vano. El dolor no es castigo, es herramienta. Muchas veces el sufrimiento final es el momento en que el alma se libera de culpas antiguas, ajusta cuentas consigo misma y se prepara para partir más ligera. Chico decía que en esos momentos la espiritualidad se hace aún más presente, envolviendo al doliente con vibraciones de acogimiento. Nadie muere solo. Aunque parezca, el proceso de separación entre cuerpo y espíritu puede ser rápido o gradual. En los casos en que hay sufrimiento prolongado, el alma se va desligando poco a poco. A veces ella pasa a transitar entre los dos planos, durmiendo en el físico y despertando en el espiritual. Chico describía eso como un doble reposo. En esas experiencias, muchos relatan ver parientes fallecidos al pie de la cama, sentir presencias o tener sueños vívidos con lugares de luz. Es la preparación silenciosa, amorosa, para la gran travesía. Y cuando el momento llega, el alma ya está lista. Ella no teme más, apenas sigue. Pero no todos los espíritus aceptan la nueva realidad de inmediato. Chico hablaba de los que resisten a la idea de haber partido, especialmente los que partieron abruptamente o tenían vínculos muy fuertes con la materia. Ellos permanecen próximos de la tierra, observando a los vivos, intentando interferir. No por maldad, sino por confusión, añoranza o miedo. En esos casos el trabajo de los médiums y la vigilancia espiritual son fundamentales. Poco a poco, estos hermanos son conducidos a la verdad, y cuando aceptan, la transformación acontece. Es el comienzo de una nueva etapa, más ligera y llena de sentido. Chico decía que ningún espíritu está perdido para siempre. Incluso los que se sumergen en zonas de sufrimiento intenso, como el umbral, serán un día rescatados. Esas regiones, según él, no fueron creadas por Dios, sino por las mentes humanas enfermas por odio, apego o culpa. Son proyecciones colectivas, mantenidas por vibraciones densas, pero incluso allá hay luz. Hay espíritus misioneros que descienden con coraje para auxiliar a los que gritan en silencio por socorro. A cada oración hecha por un familiar, a cada gesto de caridad practicado en nombre de alguien que partió, una luz se enciende en esas regiones. El poder del pensamiento y de la intención para Chico es inmenso. Él explicaba que, en el plano espiritual, todo vibra conforme a aquello que sentimos. Por eso, alimentar pensamientos de culpa o desesperación por alguien que murió puede, sin querer, aprisionar esa alma. En vez de eso, él orientaba que enviáramos amor, recuerdos buenos, oraciones serenas. El alma capta esas energías y se fortalece. Es como si recibiera un abrazo a la distancia. Chico decía que, cuando lloramos con añoranza, los espíritus sienten, pero cuando sonreímos al recordar con gratitud, ellos se elevan y agradecen en silencio. Hay también los que parten muy jóvenes, niños, adolescentes o incluso bebés. Para muchos padres ese dolor parece insoportable, y Chico, en su inmensa sensibilidad, explicaba que esas almas vinieron con misiones cortas, pero intensas. A veces necesitaban apenas de un breve retorno a la tierra para completar ciclos kármicos, despertar lecciones en sus familias o vivenciar algo que faltaba en su evolución.
Él decía que ninguna vida es interrumpida por casualidad y que esas almas son recibidas con ternura en el plano espiritual, muchas veces retornando al regazo de madres espirituales que las acogen con infinito amor. ¿Y qué decir de los suicidas? Este tema, tan delicado, fue tratado por Chico con enorme compasión. Él nunca juzgaba. Explicaba que el suicidio es un gesto de desesperación, no de maldad, y que, después de la muerte, el alma enfrenta un periodo de desequilibrio, pues interrumpió un ciclo importante. Pero, aún así, es amparada. Puede tardar más para encontrar paz, pero jamás es olvidada. Los mentores espirituales se aproximan, respetando el tiempo de cada uno. La oración por esas almas es especialmente poderosa, porque lleva consuelo a corazones sumergidos en el dolor, y toda luz enviada llega hasta ellos. Chico contaba que el tiempo en el plano espiritual es más flexible. Un alma puede pasar el equivalente a años terrestres en reflexión antes de desear reencarnar. Otras, más ansiosas por servir o por redimirse, piden luego una nueva oportunidad. No existe prisa, existe sabiduría. Cada reencarnación es planeada con profundidad, considerando las afinidades espirituales, los débitos del pasado y las potencialidades del futuro. Y por eso él nos recordaba que cada vida que tenemos es un presente, una chance rara. Incluso delante de los dolores, la existencia física es una bendición, un paso más rumbo a la luz. En sus palestras y mensajes psicografiados, Chico afirmaba con serenidad que nadie nace por error y nadie muere antes de la hora. Cada encarnación es un rescate, una continuidad de lo que comenzó mucho antes. Incluso las vidas más breves o difíciles están insertadas en un plan mayor, invisible a nuestros ojos terrenos. Cuando el alma retorna al plano espiritual, ella comprende el porqué de cada dolor, cada encuentro y cada despedida. Y es en ese momento que el sufrimiento encuentra sentido. No porque él desaparece, sino porque revela la semilla de transformación que carga dentro. Los reencuentros en el mundo espiritual son quizás los momentos más emocionantes descritos por Chico. Almas separadas por décadas en la tierra se abrazan en lágrimas de reconocimiento. Amigos antiguos se miran a los ojos y sonríen como si nunca se hubieran separado. Padres e hijos se unen otra vez, disolviendo en el amor todo aquello que no pudieron vivir plenamente aquí. Esos encuentros, según él, no son raros, son el destino natural de quien amó de verdad, y cuando acontecen hay fiesta, no con exageración, sino con aquella alegría serena de quien finalmente volvió para casa. Sin embargo, Chico también alertaba: el alma no queda estancada en el plano espiritual. Después del reencuentro, del reposo y del aprendizaje, ella sigue. Algunas almas escogen trabajar ayudando a los que aún sufren. Otras se dedican al estudio, a la preparación para nuevas experiencias. Pero todas caminan, porque la ley divina es de progreso constante, y ese progreso no exige prisa sino conciencia. Cuanto más un alma comprende la importancia del amor, de la humildad y de la caridad, más ella se aproxima de la luz. Y eso no depende de religión, sino de la vibración sincera del corazón. Chico decía que los espíritus más evolucionados irradian una luz que no hiere los ojos, sino que calienta el alma. Ellos no se imponen, no se vanaglorian. Al contrario, son discretos, humildes y profundamente amorosos. Muchos trabajan silenciosamente entre nosotros, inspirando pensamientos, protegiendo caminos, orientando decisiones. Son los ángeles anónimos que sentimos a nuestro alrededor en los momentos más difíciles. Y a veces una simple oración susurrada ya es suficiente para conectarnos con ellos. La ayuda espiritual está siempre disponible. Basta que abramos el corazón para percibirla. E incluso aquellos que se consideran indignos o perdidos son vistos con ternura por esos espíritus de luz. Chico siempre repetía: nadie está perdido para Dios. No importa el pasado, el error, el tropiezo. El amor divino es como el sol, no escoge dónde brillar. A cada alma es dada una nueva chance,
un nuevo recomienzo. Y cuando finalmente aceptamos que somos parte de algo mayor, comenzamos a curar las heridas más profundas. Es en ese instante que la verdadera transformación comienza. Cuando dejamos de huir de nosotros mismos y pasamos a caminar con propósito, en dirección a la luz. En las palabras de Chico, la evolución espiritual no es un privilegio de pocos iluminados, sino el destino de todos. Cada alma, por más caída que esté, carga en sí una centella divina que nunca se apaga. Él decía que esa centella puede quedar adormecida por milenios, pero un día despierta, y cuando eso acontece, el alma comienza su verdadera jornada. No se trata de milagros espectaculares, sino de pequeñas elecciones hechas con conciencia. Un gesto de perdón, un acto de compasión, una oración sincera. Todo eso eleva el espíritu, y cuanto más el alma se aproxima del amor, más libre ella se torna. Muchos preguntaban a Chico sobre las señales que los seres queridos desencarnados podrían enviar. Él decía que esas señales existen, pero son sutiles, un sueño muy real, un perfume que surge de la nada, un objeto que cae sin motivo aparente. Son pequeñas manifestaciones, posibles cuando hay sintonía entre los planos. Pero lo más importante, según él, es no apegarse al fenómeno, sino cultivar el amor. El amor es el puente. Cuando amamos a alguien que partió, ese amor continúa vivo y puede ser sentido en los dos lados de la existencia. Es el lazo que ninguna muerte consigue romper. Chico también nos recordaba de que muchas almas trabajan por nosotros, incluso sin conocerlas. Espíritus amigos, compañeros de jornadas pasadas, protectores silenciosos, ellos velan por nuestros caminos, alejan peligros, inspiran ideas. Y hacen eso no por obligación, sino por amor, porque ya estuvimos juntos, porque los ayudamos un día, o porque estamos ligados por lazos invisibles de afecto y misión. A veces sentimos un impulso sin explicación, un coraje que brota de la nada, una paz repentina en medio del caos. Y eso, quizás, sea la mano de ellos sobre nuestros hombros. En el plano espiritual, el lenguaje no es hecho de palabras, sino de vibraciones. Chico explicaba que los sentimientos son la verdadera habla del alma. Allá no hay cómo esconder la verdad. El alma se comunica por lo que siente y piensa. Es por eso que los vínculos verdaderos sobreviven a la muerte, porque son construidos con emociones profundas, y también por eso las mentiras, máscaras y disfraces se deshacen. El alma se revela en su luz o en su sombra, y pasa a trabajar con honestidad sobre sí misma. Ese es el gran aprendizaje, ser entero, ser verdadero, ser amor. La muerte entonces no es el fin de nada, es el comienzo de una comprensión mayor. Es el punto de partida para el alma, mirar para sí misma sin filtros, con lucidez y responsabilidad. Chico decía que nadie pasa por ese proceso solo. Hay siempre manos extendidas, miradas amorosas, presencias discretas listas para amparar. El dolor de la pérdida aquí en la tierra es real, pero ella no necesita ser un abismo. Puede ser un puente, un llamado para la fe, para la espiritualidad, para la certeza de que la vida continúa. Y que más temprano o más tarde todos nos reencontraremos, en amor, en paz, en luz. Chico Xavier dejó claro, la vida en el plano espiritual es rica, dinámica, profundamente educativa. No se trata de un reposo eterno, sino de un campo vasto de oportunidades. Allá, el alma comprende la fuerza de la caridad, de la disciplina, de la humildad, y entiende que todo lo que vivió en la tierra tuvo propósito, incluso aquello que pareció injusto o sin sentido. Nada se pierde, todo enseña. Chico decía que al despertar en el mundo espiritual, el espíritu madura, percibe lo que realmente importa, y así renueva su voluntad de crecer, servir y, un día, volver a la tierra mejor de lo que partió. Y cuando llega el momento de reencarnar, el alma no vuelve a la materia con castigo o imposición, vuelve por amor. Amor a sí misma, al prójimo, a la ley divina. Acepta desafíos, reencuentros e incluso dolores,
porque sabe que cada paso en el mundo físico es una chance preciosa de liberación. Chico decía que la tierra es un hospital y una escuela, y todos nosotros, encarnados, somos pacientes y aprendices al mismo tiempo. Por eso, vivir es sagrado, y no hay mayor prueba de fe que seguir, incluso entre lágrimas, confiando que hay un plan superior guiando todo con sabiduría infinita. Si hoy usted llora por alguien que partió, sepa que esa alma no desapareció. Ella vive, siente y muchas veces acompaña sus pasos. Y si un día el dolor aprieta más fuerte, cierre los ojos, respire hondo y hable con el corazón. Las almas se escuchan más allá de las palabras. Chico decía que los reencuentros no son apenas promesas de consuelo, son realidades reservadas a todos que amaron con verdad. Y ese amor, cuando cultivado incluso con añoranza, construye el puente por donde un día todos nosotros vamos a caminar, rumbo al abrazo eterno que nos espera del otro lado de la vida. Por eso, él siempre terminaba sus mensajes con una invitación: que viviéramos con más ligereza, más compasión, más fe, que buscáramos no respuestas listas, sino sintonía con algo mayor. El alma que se prepara para morir, en verdad, está preparándose para vivir de verdad. Y cuando la vida termina, comienza la plenitud del espíritu. Cada dolor gana sentido, cada amor florece de nuevo, y la conciencia, antes limitada por la carne, vuela. Vuela para donde siempre perteneció, a las estrellas, a la eternidad, a la vibración del amor que no muere jamás. Si este mensaje tocó algo dentro de usted, comparta este video con quien también necesita oír. Escriba en los comentarios aquello que usted cree o una memoria de quien partió. Este canal es hecho para que esas luces no se apaguen, para que esas verdades sean recordadas. Chico Xavier nos enseñó que el espíritu sopla donde quiere, y hoy, quizás, él haya soplado a su corazón. Que esa brisa permanezca con usted, y que la certeza de la vida espiritual traiga la paz que ninguna ausencia puede llevar. Porque el alma, mi hermano, no muere. Ella apenas vuelve para casa.